Buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga a todos. Él es digno por siempre de nuestras alabanzas y de nuestra adoración. Seguimos con este tema que hemos venido tratando por varias semanas, ya meses, de hecho todo este año, sobre los resultados de nuestra labor en lo que es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la gran comisión, la proclamación del evangelio. Cuando proclamamos el evangelio, pues entonces hay resultados, y uno de esos resultados es la conversión. Es ese momento donde somos alcanzados por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Y estamos viendo entonces lo que son esos resultados y lo que nosotros nunca debemos olvidar como discípulos del Señor. Y estamos en ese texto de Efesios capítulo 2 y estamos leyendo y estudiando los versículos del 1 al 10. Y ya hemos venido avanzando en este pasaje, y lo primero que vemos por las evidencias que encontramos en los versículos del 1 al 3, que es nuestra condición de perdidos. Todos nosotros nacimos perdidos y el Señor nos rescató. ¿Y cómo lo hizo? Mediante su obra en la cruz del Calvario. Los versículos del 4 al 9. Ahora, eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo hizo con un propósito que debe evidenciarse en nosotros. Lo hizo en la cruz del Calvario con un propósito. Y ese propósito nosotros lo vemos en los versos 9 y 10, y estamos concentrados desde la semana pasada en el versículo 10. Y ese versículo 10 dice de la siguiente manera, y les invito a que leamos Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice la escritura de la siguiente manera. Lee conmigo, porque somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Vamos a leerlo otra vez. Efesios 2, verso 10, todos juntos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de mí, tú tengas misericordia de tu pueblo. Y eso que recibimos de ti mediante la exposición de tu palabra, podamos aplicarlo a nuestras vidas. Que no lo olvidemos, que guardemos tus dichos en nuestros corazones para no pecar contra ti. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar hablando de que esa obra de Cristo en nuestras vidas produce una nueva identidad. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el pasaje que nosotros hemos leído.
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Sin embargo, lo que nosotros evidenciamos muchas veces en nuestra manera de actuar es que a pesar de que somos una nueva criatura en Cristo, parece ser que no actuamos congruente a esa obra de Cristo en nuestras vidas. No es suficiente con que una persona diga, sí, ya yo soy un discípulo de Cristo, yo soy una convertida, yo tengo la salvación, sino que para que nosotros mismos estemos seguros, tiene que haber una evidencia de esa salvación, de que somos nuevas criaturas. No basta con decir, no, pero es que yo lo siento así, no es que yo me veo así. Nosotros no somos lo que nosotros percibimos que nosotros somos lo que la Escritura dice que nosotros somos, y si nosotros decimos y creemos que somos como la Escritura dice que nosotros somos, entonces eso debe evidenciarse. Desde el origen de nuestra raza humana, los ataques sobre nuestra identidad no han cesado. Desde el mismo jardín del Edén, allí comenzaron los ataques sobre quiénes nosotros somos originalmente. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 1, en ese capítulo 3 que se conoce como la caída, ahí vemos temprano en el versículo 3, en el versículo 1, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. El primer ataque contra la identidad se nota ahí en este pasaje. La serpiente antigua, el padre de las mentiras, Satanás, está tratando de confundir a Eva y luego a Adán, que lo que Dios había dicho era que no comieran de ningún árbol del huerto. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrán comer excepto de uno. Y ahí hay un ataque contra lo que Dios había dicho y cuál era la posición de ellos y cuáles eran sus roles en el huerto. Su trabajo era hacer como Dios había mandado. No iban a comer de ningún árbol. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No, el Señor le dijo, coman de cualquier árbol, menos de ese solo que estaba allí. Eso fue lo que el Señor dijo, pero la serpiente comienza a sembrar dudas en Eva y la engaña, atentando contra su identidad. ¿Quiénes ellos eran? Ellos eran creación de Dios para obedecer únicamente a lo que Dios había establecido. Satanás ataca continuamente nuestras mentes. Por eso dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, no se conformen a eso, no se adapten a las normativas del mundo, no se adapten a la forma de ser del mundo, no adquieran la forma o el patrón de este siglo malo. Entonces viene una conjunción adversativa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que estar siempre en continua renovación. Y esa renovación viene por la lectura, la meditación y la aplicación de lo que Dios ha dicho. No podemos olvidar la obra de Cristo en nuestras vidas. No tenemos
que olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la nueva identidad que se nos ha sido asignada. Esa identidad que no es más que un rescate y una renovación de la antigua identidad que teníamos antes de la caída y que tenían nuestros primeros padres, pero que por causa de la desobediencia, esa identidad quedó maltrecha. Y la imagen de Dios en sus vidas destrozada. Todavía esa imagen de Dios, aún la persona que no tiene al Señor, aún Adán y Eva, después de haber pecado, quedaron restos de esa imagen de Dios. Satanás no pudo destruirla por completo. Y esa imagen de Dios se evidencia en la gracia de Dios en la vida de todos los seres humanos. Y esa gracia de Dios es obvia a través de su gracia común, que hace que todos los hombres tengan algo todavía de esa imagen que los impulsa a hacer cosas buenas, aunque su corazón está corrompido. Todos nosotros nacimos con ese corazón corrompido, como hemos dicho tantas veces. Nacimos perdidos, lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, el Señor tuvo gracia salvadora hacia nosotros, nos la dio y nosotros somos salvos. Pero nacimos así. Pero aún habiendo nacido así, corrompidos, hacíamos cosas buenas. ¿Por qué? Por la gracia común de nuestro Señor, que nos lleva a hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque esa imagen de Dios todavía no está totalmente destruida. La crisis de la humanidad se evidencia también por la crisis de identidad. La mayoría de la gente no sabe quién es. Una de las preguntas más antiguas de la humanidad es precisamente esa: ¿quién soy? Los seres humanos se preguntan: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Porque el enemigo ataca a la identidad. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, verso 3. Vayan conmigo una vez más. Mateo 4, verso 3. Y dice la escritura: y acercándose el tentador le dijo, el tentador es Satanás, el mismo que le habló a Eva. Se le acerca ahora nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿cómo puede ser posible un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿qué había sucedido antes? Jesús había sido bautizado. Y como nosotros leemos, vemos que la primera visita que recibió Jesucristo, después de ese momento extraordinario y trascendental de su bautismo, la primera visita que recibe es la de Satanás. Casi siempre después o antes de una gran bendición van a venir momentos de crisis. Antes, para distraernos de lo que el Señor quiere hacer por nosotros o a través de nosotros, es posible que venga una crisis, una tensión. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Nos estamos preparando para venir al culto. Recordamos lo que la Escritura dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, pero si me descuido, se arma una discusión justamente antes de venir para la iglesia. ¿O es a mí solamente? Sea sincero. Es posible que nos estemos preparando hasta para unas vacaciones como familia. Y ese momento
esas horas, ese día, Satanás dice, oye, ellos están muy contentos, están muy felices. Tú verás cómo yo arreglo este asunto ahora. Y de repente, de la nada, se arma un momento de tensión y rumbo a las vacaciones, al lugar donde uno va, todo el mundo va serio, molesto. En el original dice quillao. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en eso. Tenemos una gran responsabilidad, tenemos un culto especial, tenemos un tiempo de mucho trabajo. Justamente antes de que llegue ese momento, cuídate, prepárate, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, para robarte el gozo, para romper la comunión, para arruinar, para que uno no enfrente sus responsabilidades con la actitud correcta. Y puede usar a cualquier persona, incluso a ti mismo y a mí mismo como líder, para que eso quede mal, para que haya desavenencias, para que nos mordamos y nos peleemos entre nosotros, justamente antes de que eso suceda. Pero también puede suceder después. Y aquí lo vemos. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Vayan conmigo. Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Y le doy tiempo para que lo encuentren. Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Y qué dice la Escritura? Jesús está siendo bautizado. Y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, o en quien tengo complacencia. La primera visita que Jesús recibe después de ese momento extraordinario de su bautismo, de una manifestación de la divina Trinidad, el Padre que habla, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y la presencia de nuestro Señor Jesucristo es una evidencia tangible, palpable de la realidad de la Trinidad. Es un momento extraordinario. Pero después de esa gloriosa manifestación, se le aparece el diablo. Después de un momento de bendición, puede ser que venga un momento crítico de pruebas, de tensión, alerta. Debemos saber quiénes nosotros somos, y como somos hijos de Dios, somos enemigos de Satanás. Satanás nos odia y viene para hurtar, matar y destruir. Y este texto de Mateo 3:17 es extraordinario. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía. No sabemos cuántas personas escucharon esto, pero se oyó la voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Imagínense lo que eso significa, la trascendencia, el alcance. Todo el mundo lo oyó, incluyendo Satanás, que Dios decía: este es mi Hijo amado, este es el Mesías, este es el que lo va a liberar, este es el que yo voy a respaldar, este es el que va a traer una nueva esperanza sobre mi pueblo. En él se cumplen las profecías. Ese es mi Hijo amado, que lo he enviado a ustedes. Una cosa extraordinaria. Este es mi Hijo amado. Vayan conmigo
a Mateo capítulo 4, verso 3. Mateo 4, verso 3. Y acercándose el tentador, ¿quién es el tentador? Satanás. Le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Cómo que si eres hijo de Dios? Pero ya Dios no había dicho, este es mi hijo amado. Quería sembrar dudas en nuestro Señor Jesucristo. Es una lucha sobre la identidad. Mateo capítulo 14, versículo 33. Allí en el pasaje de cuando la embarcación estaba a punto de zozobrar en el lago de Genezaret, dice, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Hay una lucha sobre la identidad. Mateo capítulo 26, versículo 63, mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cállate, no digas que tú eres el Hijo de Dios, no reveles tu identidad. Le molestaba que Cristo reafirmara su identidad de quién es Él. Satanás quiere hacernos olvidar quiénes nosotros somos. Quiere hacernos olvidar cuál es nuestra verdadera identidad. Cuando te tienta es para hacerte olvidar que tú eres hechura del Señor, para que haga lo que Dios ha enviado a hacer. Atenta contra tu identidad. Le molesta que tú puedas recordar que eres hijo del Señor. Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Reconocen su identidad. Marcos 5:7, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contra ti, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no nos atormente. Sin embargo, Satanás en Mateo 4:3 le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Pienso que ese patrón se repite cada vez que Satanás nos tienta. Cuando Satanás nos tienta, se acerca haciéndonos dudar de quiénes nosotros somos, para que al olvidar quiénes somos y lo que debemos de hacer, entonces nosotros no lo hagamos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quiénes nosotros somos? Nacemos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos ningún tipo de esperanza, pero Cristo, mediante su obra en la cruz del Calvario, derrama su gracia salvadora, nos salva. Entonces el Señor nos lleva a caminar en obediencia. Nosotros decidimos si obedecemos o no. Y es claro, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos salvos mediante la obra redentora de Cristo. Por eso nunca debo olvidar eso. No debo olvidar que nací perdido, muerto en delitos y pecados, y que el Señor me dio libertad y me trajo a la vida mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Ahora eso debe evidenciarse actuando y viviendo en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, un verdadero discípulo no debe olvidar que la salvación que Cristo le ha otorgado tiene que ser evidente. Es posible que alguien diga, no, sí, yo reconozco que yo era un esclavo y era una persona muerta espiritualmente. También reconozco que Cristo murió por mis pecados y yo estoy seguro que soy un discípulo, pero cuando vamos a los resultados de la obra de Cristo, entonces no se ven. Alguien dijo en una ocasión que si a ciertos cristianos lo llevaran a una corte para ser juzgados por su fe, resultarían libres por falta de prueba. ¿Dónde están las pruebas? Es verdad, tú tienes un entendimiento de que naciste muerto en tus delitos y pecados, sabes que Cristo salva y dices que Cristo murió por tu pecado y eres salvo, pero cuando venimos a los resultados, no se ven. Tiene que haber un resultado. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Efesios en este versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para dar buen testimonio, para que haya una congruencia entre lo que Cristo hizo y lo que nosotros somos, y un gran contraste en lo que somos ahora y lo que éramos antes. Hay un gran contraste en el muerto espiritualmente y ahora que tenemos la vida que se llama Jesucristo. Por lo tanto, si era evidente que estábamos muertos, debe ser mucho más evidente todavía que estamos vivos en Cristo Jesús. Tiene que ser palpable. ¿Qué somos ahora? Bueno, tenemos una nueva identidad en Cristo. Y uno de los resultados es que ahora esa es nuestra identidad. Como le decía la semana pasada, ¿qué dice el ácido? Juan el ácido murió. Soy una nueva criatura en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, que todos ustedes conocen muy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación, es un génesis, una regeneración, una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es como que el Señor dice, mira, te estoy salvando y el cambio en tu vida es tan grande, tan evidente, que es como si tú estás naciendo de nuevo. Es que tú eres otra persona. Sigues siendo la misma físicamente. En tu hardware eres el mismo, pero tu software fue cambiado por completo. Tu sistema operativo ha sido cambiado. Te desinstalamos este viejo hombre de orgullo, de mentira, de lujuria, de robo, de hipocresía. Todo eso se cambió. Y ahora tú tienes un nuevo sistema operativo. Yo supongo que ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Amén, ¿verdad que sí? Ok. Porque si no, nosotros los millennials, así es que hablamos. Tenemos una nueva programación en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1:3. Vaya conmigo al texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Según nos ha hecho nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, con ese nuevo sistema operativo, con esa nueva programación, con esa nueva cosmovisión, con esa forma diferente de ver el mundo. Por eso, cuando Cristo nos salva, una de las cosas que se evidencian para consumo de nosotros mismos es que ya nosotros no vemos la vida igual. No es que la lucha desaparece, no, vamos a seguir teniendo tensión entre lo que nuestra vieja naturaleza quiere hacer. Satanás tratará de recordarnos el pasado para que regresemos a él. Pero nosotros vamos a resistir porque tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a combatir eso. Tenemos la herramienta de la meditación de la palabra. Tenemos la herramienta de la oración que nos hace depender al Señor, en el Señor. Tenemos la compañía de los hermanos cercanos que caminan con nosotros y hacemos resistencia, pero no vemos el mundo igual. Y prestamos resistencia porque hay una transformación en nosotros. Si seguimos con los mismos patrones de conducta de cuando éramos muertos espiritualmente, entonces lo que hemos hecho es una mueca religiosa, pero no somos una nueva criatura. Y eso es evidente. Miren lo que el mismo Señor Jesucristo dice de esa nueva identidad, de esa regeneración que nosotros tenemos. Juan, capítulo 1, vayan conmigo, 11 al 13. Juan, capítulo 1, 11 al 13. Es un texto muy conocido. A los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? No los recibieron. Ahora, la hermosa conjunción adversativa. Pero, ahí estamos nosotros. A todos los que le recibieron, le dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esa cárcel del alma, donde estamos prisioneros, recuerden la imagen siempre, todos nosotros nacimos ahí, espiritualmente hablando, no nacimos en un hermoso cuarto decorado, nacimos en una celda. Ténganlo ahí siempre, en una celda, y dentro de esa celda no había una cuna, sino un ataúd. Ahí era que nosotros estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza. El Señor envía a su Hijo Jesucristo. Jesucristo no abre la celda, Él la rompe el ataúd, rompe las cadenas y nos da una nueva vida. A todos los que les recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y una de las condiciones que teníamos es que en ese momento no éramos hijos de Dios espiritualmente hablando. Éramos hijos de Satanás espiritualmente hablando. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nosotros somos alcanzados por su gracia y misericordia y recibimos la salvación, entonces somos hijos de Dios espiritualmente hablando. Usted y yo, y todos los que creen en Él. Son demasiadas bendiciones para pretender hacer lo que nosotros queramos. Es demasiado lo que el Señor ha hecho para que se nos venga a olvidar eso. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es a los que creen en su nombre. Espiritualmente hablando, una persona que no ha creído
no es hijo de salvación. Eso es lo que enseña la Escritura. Y ese vínculo y esa obra de esa nueva creación que somos en Cristo es tan fuerte que aquí hay un texto donde apela a la biología y dice: esto no han nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí nos da esta maravillosa certeza de lo que es la salvación. Es una obra demasiado poderosa. No han nacido de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad humana de varón, sino que nacieron espiritualmente. Cristo lo que está diciendo: yo los engendré espiritualmente y los hice una nueva criatura espiritualmente. No es por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino es mucho más fuerte. No es un acto biológico e irreversible, simplemente es un acto espiritual. Y si el acto biológico del nacimiento es irreversible, este es mucho más fuerte todavía, porque vino por voluntad de Dios. Y eso cobra más sentido, porque esto lo vemos en Juan capítulo 1. Pero si seguimos viendo acerca de lo que nosotros somos, el Señor es mucho más contundente aclarando ese texto en Juan capítulo 3. Recuerden el episodio de cuando un hombre muy sabio, muy importante, llamado Nicodemo, fue a visitar a Jesús de noche. Que algunas personas dicen: bueno, Nicodemo fue de noche porque tenía miedo de que lo vean. Miren, no importa si es de día, si es de tarde, si es de noche, si es de madrugada, no importa la hora, lo que importa es que una persona venga a Cristo Jesús. No importa la hora. No importa la hora, ni en qué condiciones, lo importante es que venga a Cristo Jesús. Había un hombre de los fariseos, Juan capítulo 1, versículo 3, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Note que Nicodemo no se le acercó a Jesús y le dijo Señor. Le dijo Rabí, maestro. ¿Y qué era Nicodemo? Un maestro también. En otras palabras, Nicodemo lo que le está diciendo: colega. No queremos detractar a Nicodemo, pero es importante que todavía en ese momento él no lo reconocía como Señor. Pero hay cosas buenas en Nicodemo, porque él está diciendo: sabemos que has venido de Dios. Los de su clase no querían saber de Jesucristo, estaban atentando constantemente contra Cristo. Pero Nicodemo vino a donde Cristo. No fue Cristo que fue donde estaba Nicodemo, fue Nicodemo que fue donde Cristo. Y le dice: sabemos, está hablando en plural, que vienes de Dios. Es decir, el criterio y la conclusión de que Cristo venía de Dios no solamente era una opinión de Nicodemo, sino que había otros también que creían que el Señor venía de Dios. Y sigue diciendo Nicodemo: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, el que no es regenerado, el que no tiene un nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. Al igual que
iba a suceder con la mujer samaritana, que no entendía el lenguaje espiritual en el cual Cristo le estaba hablando, Nicodemo tampoco. Oiga la respuesta de Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Oiga bien, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde con mucha misericordia ante tal absurdo biológico. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Le repite lo mismo. Y ahora oiga, lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿cómo? Espíritu es. No me mezcle una cosa con otra. Miren lo que dice, o cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y la Nueva Traducción Viviente dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Pero esa declaración tiene otro aspecto también. El que nació biológicamente no puede revertir. Es imposible que una persona pueda volver al vientre de su madre. Ya se nació, no se aceptan devoluciones. Ya. Así como es irreversible el acto biológico de nacer, de igual manera es irreversible el acto espiritual de haber nacido de nuevo. Y eso es lo que nos da certeza en Cristo y seguridad de nuestra salvación, que nos hace estar confiados de que estaremos siempre con el Señor. Nos da absoluta, total confianza. Alguien dirá: bueno, pues entonces, si esa salvación es segura, es para siempre, y yo no la puedo perder. No la puede perder porque no es tuya. No la puede perder porque si el acto de nacer biológicamente es irreversible, el acto de haber nacido en Cristo también es irreversible. Por eso dice el Señor a través de Juan: estos no son nacidos de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Es mucho más fuerte todavía. Si no se puede echar atrás el acto de haber nacido biológicamente, mucho menos todavía volver atrás el acto de haber sido regenerados espiritualmente. Pero entonces yo puedo hacer lo que yo quiera ahora porque tengo la salvación. Si piensas a ti, entonces es posible que no la tenga. Porque el que ha sido regenerado es nueva criatura. No quiere decir que seamos inmaculados y que seamos perfectos. Quiere decir que luchamos contra todo aquello que antes, cuando estábamos muertos, no luchábamos. Se supone que vemos la vida en Cristo, y esta pregunta también se la hicieron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo la responde. Le preguntaban: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo dice: de ninguna manera. Luchamos con nuestras debilidades, con nuestros pecados, y esa lucha es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, porque antes no luchábamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La palabra hechura es poema, que significa literalmente la obra maestra de Dios.
Somos hechuras suyas, somos la obra maestra de Dios como raza humana y somos la obra maestra de Dios como nueva criatura que somos. Tú tienes una identidad y la nueva identidad que tienes es que eres hijo de Dios, de que somos salvos, de que somos la luz del mundo, de que somos la sal de la tierra, de que somos la niña de los ojos de Dios. Y eso es para que estemos felices, eso es para que estemos gozosos, animados. Cuando me siento débil, recuerdo que soy hijo de Dios. Sigo adelante. Como soy hijo de Dios, si caí, le pido perdón. No solamente a Dios, sino a aquellos que también he ofendido. Porque debo aclarar eso. Hay personas que dicen, no, ya yo me arrepentí. Pero si tu falta incluyó haber ofendido a otro, entonces aunque duela, tienes que ir donde ese otro y humillarte porque eres nueva criatura. ¿Podemos olvidar en algún momento que somos nuevas criaturas? Sí, podemos olvidarlo. Podemos confundirnos. Por esa confusión es momentánea, porque tenemos el Espíritu Santo del Señor que nos hace recordar constantemente quiénes nosotros somos. Somos la obra maestra de Dios. Y eso nosotros debemos recordarlo porque resaltan en este versículo 10. Y esos aspectos son hechura suya, creados para buenas obras que el Señor preparó de antemano y para que nosotros anduviésemos en ella. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son esas buenas obras que el Señor preparó de antemano? Por hoy terminamos recordando que somos hechura suya. Somos una nueva creación. Tiene que haber un marcado contraste entre lo que nosotros éramos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y lo que nosotros somos ahora. Y ese contraste no solamente en lo que nosotros hacemos, sino también en nuestra manera de pensar. Porque decíamos que hay personas que están muertas en delitos y pecados y son muy religiosas y muy moralistas y actúan muy bien, pero están muertos espiritualmente. Porque la vida viene cuando nosotros recibimos el llamado de Cristo y nosotros venimos y humillamos delante de Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Tiene que haber un contraste, no solamente en lo que hacemos, sino también en cómo pensamos. Porque lo que hacemos puede impresionar a los hombres, pero es el corazón lo que Dios ve. Como le dijo el Señor al profeta Samuel cuando fue a ungir al rey David a la casa de Isaí su padre, y vio uno de los hermanos de David y dijo: he aquí el próximo rey de Israel. Y Dios le dijo: no veas lo alto de su estatura, ni lo hermoso de su parecer. Gloria a Dios que es así. Porque eso yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. El Señor nos llama a ser auténticos. No solamente para que la gente nos vea, nos llama a ser auténticos y veraces delante de Él.